En la Universidad Bicentenaria de Aragua, y el día de hoy para la materia de psicología familiar voy a explicarles o hablarles un poco acerca de la importancia de la terapia familiar y sus diferencias con respecto a la terapia individual. Como bien acabo de decir, más allá de explicar las técnicas terapéuticas utilizadas en psicología familiar o en terapia familiar, y más allá de explicar cómo es el abordaje terapéutico y de intervención terapéutica en psicología familiar y en la terapia familiar, me gustaría hablar acerca de las diferencias que existen entre la terapia familiar y la terapia individual. Además de ello, me gustaría explicar la importancia de la terapia familiar y algunos datos interesantes acerca de la misma, digamos que para instruir a la audiencia un poco más acerca de esta importante área de la psicología, más no explicar cómo es el abordaje terapéutico en psicología familiar, en terapia familiar, ya que se haría bastante larga la explicación. Primeramente, puntos importantes en la terapia familiar. Existen distintos enfoques, como dentro de la psicología existe el enfoque psicodinámico, que es distinto al psicoanalítico, como existe el enfoque conductual, el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque humanista, que incluye la Gestalt, el psicodrama y muchos modelos de intervención terapéutica. Así sucede también en todas las áreas de la psicología, es decir, en la psicología deportiva, por ejemplo, existirá un método de abordaje terapéutico o de abordaje grupal del equipo, de la persona, del sujeto, de quien se esté tratando, desde el punto de vista psicoanalítico o psicodinámico, desde el punto de vista conductual o cognitivo-conductual, desde el punto de vista gestal. Y así sucede en la psicología familiar, en la terapia familiar. Hay distintos abordajes desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista cognitivo-conductual, que incluye el aspecto cognitivo, que es distinto al conductual, desde el punto de vista psicodinámico, psicoanalítico, estructural, sistémico. Sin embargo, este último, digamos que es el principal y en este se basan todos los demás enfoques, ya que es, digamos, lo más importante en terapia familiar. La diferencia más resaltante en terapia individual y de terapia individual y terapia familiar, mejor dicho, es que en la terapia individual, y parece bastante lógico, pero es importante resaltarlo, solamente se trata al sujeto, es decir, al paciente de manera individual. Y todo lo que se realice en la intervención terapéutica va a ser con el sujeto de manera individual. No quiere decir esto que no se puedan traer a otras personas con las que puede haber un conflicto, por ejemplo, un conflicto de padre e hijo, donde sea el adolescente que vaya a terapia y se trate a través de terapia individual ese conflicto y el padre pueda venir a terapia con la técnica de silla vacía, por ejemplo, como se hace en el caso de la terapia gestal o en el psicodrama. Es decir, se pueden utilizar representaciones con objetos de esas personas para que la persona pueda hacer catarsis y hacer liberación emocional y pueda trabajar sus procesos, ya sea de duelo, proceso emocional de conflictos con otras personas, cualquier cosa que quiera llevar a terapia, que quiera llevar como un proceso terapéutico, se puede hacer de esta forma y por ello es individual. Y esto es lo que diferencia a la terapia individual de la terapia familiar, que en este caso nos enfocamos en que la persona aumente su bienestar, su calidad de vida, su propósito de vida, su crecimiento personal. Todo esto se va a enfocar en la persona. Pero en la terapia familiar no se quiere que alguien cambie y que se adapte a la familia. No, se quiere que la familia entera pueda mejorar, pueda adaptarse a distintas situaciones, pueda crecer como familia y no que uno de los miembros sea el que mejore su bienestar psicológico o crecimiento personal, sino que sean todos los que como familia, como grupo, como sistema crezcan de forma continua y de forma grupal y de esta forma se mejore la situación familiar, ¿ok? Entonces estas serían las grandes diferencias o la gran diferencia, mejor dicho, entre terapia individual y terapia familiar. Y también me gustaría hablar en este video acerca de la importancia de la terapia familiar. Todas las familias pasan por un ciclo de vida normal y hay crisis normativas, como se ha venido hablando en esta materia, que son esperadas y que es algo que puede suceder y que sucede, mejor dicho, es algo esperado, es algo que va a suceder, como los cambios que hay cuando los hijos ya crecen, ya son adolescentes y empiezan a buscar, digamos que su independización, su autonomía, y eso es algo normativo, pero eso provoca o produce una crisis, un cambio
y esto puede traer consigo cambios a la familia y puede causar un problema. Entonces estas son las crisis que se tratan en terapia familiar y en eso se enfoca la mayoría de la terapia, en tratar estas crisis, las que son normativas y producen problemas que son esperadas, y las que no son esperadas, como divorcios o como duelos, es decir, como la muerte de algún familiar, de alguna persona del grupo familiar. Esto no es esperado, no es normativo, y por ello también se trata en la terapia familiar, pero se trata desde el punto de vista en el que no era algo esperado y hay que tratarlo, hay que abordarlo. Es decir, ambas crisis, viniendo desde distintos puntos, normativas y no normativas, se van a tratar y se van a abordar desde la terapia familiar, y por ello es importante la terapia familiar, porque a diferencia de la terapia individual y otros enfoques, ella busca el bienestar psicológico de todo el grupo y que la familia funcione adecuadamente y de manera sana. El funcionamiento normal, si vamos al punto de vista gestal, desde el punto de vista gestáltico, ya que me gusta esta área y suelo tener un poco más de información que de otros enfoques, siempre hay una diferencia entre funcionamiento normal y funcionamiento normal. Si nos vamos al área de la familia, el funcionamiento normal en la familia es que puedan abrirse y cerrar gestal, es decir, se abran y se cierren ciclos, puede haber un funcionamiento sano entre una parte y otra, haya un orden, haya una jerarquía, haya distintos roles en los que se respeten y que puedan variar los roles. Es decir, no solo una persona cumple con ese rol siempre, sino que puedan ser flexibles en los roles para que el funcionamiento de la familia sea óptimo y adecuado. ¿Okay? Me gustó hablar acerca de esto el día de hoy y espero traer más información acerca de la psicología familiar próximamente y algunos puntos más importantes de esta increíble rama de la psicología, que es extremadamente importante y que trata también asuntos a nivel de pareja y a nivel infantil. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.